redacción del registro de servicios especializados ante la STPS. Asimismo, gracias por sintonizar Estrategia Intelectual Global. A continuación, un programa totalmente en vivo. Estrategia Intelectual presenta el programa Hablemos de Derecho, Seguridad y Justicia, conducido por Laura Alejandra Londoño Jaramillo. Comenzamos. Muy buenos días, es un gusto poder dirigirnos a ustedes aquí en su espacio jurídico de impacto social. Hablemos de derecho, seguridad y justicia para hablar de temas legales, no solamente en materia penal, en diversos temas también, y ello, por supuesto, atendiendo a muchas peticiones que me realizan a veces en las redes. Y hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Rodolfo de la Guardia. Es una persona muy conocedora en materia de extradiciones, un abogado penalista litigante muy destacado, conferencista nacional, internacional, docente, una persona muy generosa al compartir sus conocimientos y también muy conocedora del tema de asistencia judicial en temas de cooperación internacional. Y pues seguramente el día de hoy nos va a ilustrar muchísimo y es el tema que habíamos precisamente anunciado. Esa asistencia judicial a nivel nacional, internacional, qué documentos recibimos de otros países, hay tratados, no hay tratados, pero también qué trae el Código Nacional de Procedimientos Penales en este punto que pareciera que deja como en un estado de indefensión o desequilibrio o desigualdad también, incluso al inculpado parece que solamente puede acudir entonces a esta figura el Ministerio Público. Bienvenido, Rodolfo. Laura, qué gusto estar en tu espacio. Muchas gracias por la invitación. Para mí, de verdad, es un privilegio reencontrarme contigo, mi maestra de maestría. Así que es un privilegio estar aquí en tu foro. Muchísimas gracias. Pues, ante todo, partamos de definir qué es la asistencia judicial, porque la verdad es que no es una figura tan recurrida y básicamente, sobre todo, en delincuencia organizada, transnacional, estos crímenes que rebasan, digamos, las fronteras, donde parece que la soberanía como que se desvanece un poco, el tráfico hoy día que se focaliza en 3 ejes o elementos: armas, drogas y personas. Entonces ahí es donde prácticamente parece que viene la asistencia judicial a prestarnos un apoyo inmenso, pero esto debe obviamente cumplir unos requisitos. Rodolfo, ¿qué es la asistencia judicial? Laura, no te falta razón. En un país, en un mundo globalizado, donde cada vez más vemos que los ilícitos no respetan fronteras, y ya tú has citado 3 porciones normativas, específicamente de las, tal vez de las más graves, inclusive previstas en el 19 constitucional. Pero también un efecto muy importante para la cooperación internacional en materia de asistencia jurídica mutua, en materia penal, son delitos corporativos. Cada vez el tema de fraudes, el tema de ilícitos cibernéticos también no traspasan las fronteras. Mira, la cooperación como tal es una herramienta jurídico internacional que se conceptualiza muy fácil. Es la ayuda recíproca, de hecho así lo establecen los tratados internacionales y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Es la ayuda recíproca que 2 estados se dan para compartirse, obtener datos, medios de prueba que finalmente serán pruebas si es que el proceso penal llega a juicio. Entonces, como herramienta, es este concierto que 2 naciones o en convenciones multilaterales permiten específicamente que el Ministerio Público pueda obtener el dato de prueba, llámese documento, llámese objeto material, llámese entrevista, cualquiera, dice el Código Nacional, que todas las formas de poder probar son lícitas. Entonces, la asistencia jurídica es esta ayuda que, siendo mutua entre 2 o más países, se permiten este intercambio de evidencia.
Así de sencillo lo podemos identificar. Si lo queremos conceptualizar más técnicamente, pues tenemos que ir al 434, al 433 del Código Nacional de Procedimientos Penales y principalmente a los artículos 1 de los tratados en materia de asistencia que efectivamente reconocen ayuda mutua. Bueno, pero es un tema que en lo práctico creo que genera una gran dificultad. Y pues básicamente yo sé que podríamos llevarnos muchas horas para poder uno tratar de abarcar todo lo que esto implica. México tiene tratados con algunos países en concreto. ¿Qué normatividad específicamente? ¿Cuál es el marco? A ver, desde el punto de vista convencional, constitucional y legal a nivel federal, ¿con qué contamos aquí en México para poder tomar en consideración esta figura? Antes de entrar a analizar casos prácticos, porque aunque no son tan recurrentes, pero sí nos encontramos con ello en la práctica y hay serios problemas para cuestionar incluso observancia como es del debido proceso. Pero antes de entrar en esos aspectos críticos, veamos cuál es el marco legal. Sí, Laura, es desde luego no nada más pertinente, sino conducente la pregunta, porque lo primero que tenemos que analizar es cuál es la fuente, y esa fuente la dividimos, como tú acertadamente lo dices, convencionalmente. Hablemos convencionalmente. México sí, a través del 133 de la Constitución Política, tiene 23 tratados de asistencia jurídica mutua de naturaleza bilateral, es decir, México ha convenido con estados soberanos en 23 ocasiones el intercambio a través de instrumentos, de tratados internacionales. Y tiene dos convenios, me parecen los más representativos, uno internacional en el orden mundial y otro en un régimen interamericano. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tú ya habías esbozado, donde efectivamente México, al ser parte de esta convención, se hace cargo y se arropa, la adhiere, la suscribe en materia de asistencia jurídica mutua, y la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal. Es decir, tenemos una convención mundial y una convención regional en el continente americano. Todos estos lo que generan son el marco normativo convencional a la luz del 133 y del 1 constitucional para poder justificar estos vínculos para la obtención de datos o medios de prueba que puedan ser útiles para el Ministerio Público, y ya veremos después si los puede utilizar la defensa. Ahora, por el marco constitucional dijimos el artículo 1, sin duda el 133 constitucional, pero no nos confundamos al pensar que si México no tiene tratado, no puede obtener una evidencia. México lo puede obtener porque hay una figura que conocemos que se llama el principio de reciprocidad internacional. Y por eso nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando es promulgado, tiene un capítulo de asistencia jurídica mutua precisamente para dar trámite a esas solicitudes cuando no hay tratado. Así pues, podríamos, a través del principio de especificidad, entender que México tiene una relación bilateral y multilateral en materia de tratados de asistencia jurídica mutua. 22 países, dijimos, 2 convenciones, una mundial, otra regional en el continente americano, pero eso no excluye de que si no existe un instrumento bilateral, no se pueda obtener un dato o un medio de prueba con un país hermano. En consecuencia de ello, este principio de reciprocidad erige esta relación ante la ausencia de tratado. La fuente constitucional, la dijimos, 1, 14, 16, 133 de la Constitución Política, y la fuente legal a partir de lo que ya habíamos comentado, 433 y subsecuentes del Código Nacional de Procedimientos Penales, principalmente porque, como lo dijo la Corte en su acción de inconstitucionalidad 10-2014, este capítulo del Código Nacional lo que hace es suplir y dar las herramientas prácticas. Es decir, en los tratados bilaterales y en los tratados multilaterales tenemos norma macro que nos permite ponernos de acuerdo en el intercambio de cualquier dato o medio, pero el Código Nacional nos va a decir cuáles son los pasos a seguir para que esa obtención de esa evidencia en México represente el respeto al debido proceso, porque no podemos ir y obtener un medio de prueba nada más porque nos los están solicitando. Tenemos que respetar un marco jurídico.
Ahora surge una inquietud, porque la explicación creo que va quedando muy precisa, metodológicamente hablando. Vamos precisamente señalando lo convencional, lo constitucional, pero también dentro de ese marco, pues necesariamente hay que entrar en el punto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y cuando estábamos programando generar esta emisión, recuerdo muy bien que hacías un comentario de lo que sucede precisamente con la defensa del inculpado. ¿Hay una condición equiparable? ¿Es equilibrado para la defensa? ¿Puede acudir o esto es exclusivo precisamente para el Ministerio Público? Y entonces, ¿qué pasaría si es la defensa la que requiere de ese apoyo judicial? ¿Qué le quedaría a la defensa si necesita traer información de otro país? Porque, entre otras cosas, además de todo el marco normativo, convencional, constitucional y legal que acabas de citar, pues sabemos que hay tratados específicamente con algunos países. En términos del Código Nacional, ¿qué le quedaría entonces a la defensa si es que esta figura es solamente aplicable para el Ministerio Público? Sí, a ver, con motivo de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, uno de los capítulos que llamó la atención, no tanto porque todos estábamos interesados en el proceso penal como tal y sus cambios en el sistema adversarial oral, pero uno de los capítulos que también fue muy interesante es la inclusión de este capítulo de asistencia jurídica mutua. Y este capítulo de asistencia jurídica mutua lo que hace es establecer las reglas. Pero tú has tocado el punto tal vez más sensible, un punto que llegó a la Corte, al alto tribunal, en una acción de inconstitucionalidad, la 10-2014 y su acumulada 11-2014, que fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la redacción del artículo 434 del Código Nacional nos dice claramente, y utiliza un término, una redacción legislativa muy interesante, Laura, porque dice claramente la asistencia jurídica es la ayuda mutua, sí, pero solamente para el Ministerio Público. Y dice un término que dentro de los ejercicios del foro de la defensa, e inclusive para los estudiosos del sistema procesal, de los derechos humanos, retumbó en todos nuestros oídos, porque dice, jamás podrá ser utilizada para la defensa. Y como consecuencia de ello, cuando dice jamás, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estableció y dijo, oye, pero si estamos en un ejercicio de debido proceso, hemos reconocido convencionalmente el artículo 8.2 de la Convención Americana, defensa adecuada, derechos humanos, derecho a probar, derecho a que te reciban pruebas, ¿cómo es posible que nuestra legislación adjetiva, el Código Nacional, suprima esta oportunidad al imputado? Dijo la Corte, fíjate, estudió este 434 en dos porciones, en dos narraciones. Primero, declaró constitucional que la asistencia jurídica solamente es entre estados. Y qué duda cabe, Laura, qué duda cabe. Los tratados solamente son para ejecutarse por estados. No hay duda, ahí obtuvo la votación. Sin embargo, cuando se estableció la votación para esta porción, pero jamás para las ofrecidas por los imputados o por su defensa, no encontró votación para declararla inconstitucional, aunque el proyecto solicitaba su inconstitucionalidad. Faltaron 2 votos, 6 votos de los señores ministros dijeron, esto es inconstitucional, pero no alcanzó la votación calificada. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que en nuestro sistema hoy, el 434 no permite que el imputado en audiencia inicial, en investigación complementaria, pueda solicitar a través de los tratados de asistencia jurídica prueba o medio o prueba de descargo. No la puede solicitar porque le está vedada esa oportunidad, porque la Corte no llegó a ese ejercicio. ¿Qué dijo la Corte? Dijo, a ver, no todo está perdido, porque el 80 del Código Nacional de Procedimientos Penales le permite al imputado y a la defensa solicitar el auxilio judicial para pedir exhorto. Entonces, ¿cuál es la herramienta, digamos, paralela ante la prohibición específica de la asistencia jurídica? El exhorto judicial. ¿Cómo?
vas, haces tu debate en inicial, en investigación complementaria, y le pides el auxilio judicial al juez de control, le dices, vengo a proponer esta prueba pertinente, conducente, cuida su solicitud, y le estableces, lo que quiero obtener es la entrevista de esta persona que se encuentra en Washington, que se encuentra en Ottawa, que se encuentra en Bogotá, y esta entrevista, en términos de estas circunstancias, quiero que se haga a través del exhorto judicial. Y esto lo dice la Corte, y el juez no va a poder negarse, porque esto así lo narró el alto tribunal. En consecuencia de ello, no está vedada la oportunidad de obtener pruebas de descargo a través de una vía paralela que es el exhorto judicial. Tiempos, pues ya te podrás imaginar, en lo que se prepara, se tramita, la prueba puede o no encontrarse, o cuando llegue al Departamento de Justicia de los Estados Unidos o a las Fiscalías Generales, según si fuera el cargo de la autoridad central, pues evidentemente a lo mejor el testigo ya se movió de ese domicilio y habrá un exhorto judicial. Porque hay que reconocer que el exhorto judicial tiene mayor burocracia que el contenido de la asistencia jurídica, que tiene una característica, que tiene que ser ágil a través de la autoridad central. Entonces, pero subyace la pregunta, ¿por qué la defensa no puede pedir la asistencia jurídica? Si bien el camino es el tratado de asistencia jurídica mutua, que es entre estados, ¿cómo resulta imposible que una defensa con medio de prueba conducente para aportar en intermedio y para desahogar en juicio no pueda utilizar ese tratado? Porque no es que el particular vaya y se refiera al Departamento de Justicia, lo va a hacer a través del canal institucionalizado, que es la Autoridad Central Mexicana, que en todos los tratados es la ahora Fiscalía General de la República. Muy bien, aquí vamos con una pregunta. Aún no entramos en el punto de con qué países México tiene tratado, pero quiero preguntar, ¿cuál es el trámite? Es decir, ¿qué gestión, cuáles son los pasos que se siguen para gestionar esta asistencia jurídica, esta asistencia judicial entre un país y otro? Y si hay diferencias entre que México tenga un tratado y no tenga tratado, ¿los pasos serían los mismos o son diferentes? ¿Y cuáles serían los pasos para lograr esa asistencia judicial? Con mucho gusto, Laura. Primero tendremos que identificar que hay dos tipos de asistencia jurídica, la activa y la pasiva. La activa es aquella que México requiere de un tercer estado. Es decir, México, la Fiscalía General de la República, está requiriendo la obtención de un dato de un medio de prueba. Esa es la activa. La pasiva es aquella que un país extranjero nos requiere a México. Oye, necesito que en Cancún, que en Ecatepec, que en Toluca, que en Ciudad de México se recabe esta entrevista. Estamos siendo pasivos porque estamos recibiendo. Y digo esta clasificación que es dogmática, pero que ayuda a entender la fuente procesal. Bien, vayamos por la activa. México requiere o solicita una asistencia jurídica mutua. ¿Cuál es el requisito y premisa básica? Que un ministerio público tenga una carpeta de investigación y que de esa carpeta de investigación el fiscal requiera, para probar su teoría del caso, un dato de prueba, si es que aún no ha llegado a vinculación, o un medio de prueba, si es que se encuentra en investigación complementaria, para poder, diría yo, integrar su caso y llegar a una acusación. Entonces, el paso es, el Ministerio Público, ya sea del fuero federal o del fuero común, le pide a la Fiscalía General de la República, a la subprocuraduría encargada, y en este caso a la Dirección de Asistencia Jurídica Mutua de la Fiscalía General de la República, dice, necesito que tú le pidas en nombre mío al Estado colombiano, al Estado guatemalteco, esta entrevista. Y entonces viene una serie de requisitos. Primera pregunta que tiene que hacerse el funcionario que le va a dar trámite. ¿Tenemos tratado con Bogotá? ¿Tenemos tratado con Estados Unidos? ¿Por qué? Porque esas van a ser las reglas de los requisitos formales esenciales. Bueno, nos imponemos, si hay tratado con los Estados Unidos de América. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, primero, tiene que dirigirla la autoridad central. ¿Quién es la autoridad central? Es la autoridad legitimada para solicitarlo, que en el caso preciso es la Fiscalía General de la República. Y el fiscal general de la República solicita, es decir, redacta,
señor Autoridad Central de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, requerimos de la asistencia jurídica mutua porque el señor fiscal que se encuentra integrado tal carpeta, en tal circunstancias, por estos hechos, requiere de su ayuda. ¿En qué consiste su ayuda? En que usted entreviste a esta persona que se encuentra en este domicilio, que tiene calidad de testigo imputado. Aquí ya entramos con temas procesales muy importantes. Si es imputado, le pido por favor que el Departamento de Justicia le ponga un defensor o le diga por lo menos que tiene derecho a un defensor. ¿Por qué? Porque es muy posible que si la asistencia jurídica no cubre los requisitos, no cubre esas formalidades de licitud, ¿qué va a pasar, Laura? Que va a regresar a esa entrevista y tú y yo que vamos a estar en la mesa de litigación vamos a decir, su señoría, pues muy bien con su asistencia jurídica, pero exclúyala, porque ese señor es imputado y se autoincriminó y no tiene ningún valor probatorio. Por eso es tan importante poder sumar no solo los requisitos formales, que la asistencia jurídica vaya impecable, sino que lleve los requisitos formales y esenciales del procedimiento. Necesito que se catee tal inmueble en Colorado, en Los Ángeles. Bueno, ¿por qué se va a catear? ¿Qué vas a buscar? Necesito que quien haga la entrada haga un acta de registro, que tome video, que tome fotografías, que se respeten los derechos de terceros. Todo esto es la asistencia jurídica activa. ¿Cómo se va a desarrollar la asistencia jurídica activa? Con los requisitos que nos pide el Ministerio Público Federal o local del Estado mexicano, pero con los principios de legalidad de la legislación extranjera. Ahora bien, ¿qué es la asistencia jurídica pasiva? La asistencia jurídica pasiva lo que es a México le piden. Entonces, México va a decir, oye, me está pidiendo el Departamento de Justicia que hagamos una entrevista o un cateo, que vayamos la más sencilla, que vayamos al registro público de la propiedad y saquemos una escritura pública. Hay que atender al tratado, estamos hablando en una relación binacional, hay que atender al tratado y luego irnos a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera regla que hay que identificar es, ¿cubre la solicitud extranjera en una asistencia jurídica pasiva las reglas del tratado? Sí, sí las cubre, perfecto. ¿Cubre la necesidad de ayuda? Sí. ¿Es respetuosa de nuestro debido proceso? ¿Es o no es respetuosa? Sí, sí lo es. Bien, entonces, si es así, entonces, en esa lógica, en el caso de la entrada en la técnica de investigación de cateo, tendrá que el Ministerio Público decirle a un juez de distrito, oye, vengo a catear, pero ¿qué crees? Te vengo a solicitar una técnica de investigación que es cateo, pero no es para un procedimiento doméstico, es para honrar un tratado de extradición, un tratado de asistencia jurídica, y como consecuencia de ello, el fundamento no va a ser el 20 constitucional ni el 21, va a ser el 133 y la fuente convencional del tratado. Y como consecuencia, el juez de distrito, si están cubiertos los requisitos de nuestra técnica de investigación, está el domicilio, están los hechos, están aquí cuál es el objeto del tratado, lo autorizará. Esos son, digamos, como las reglas más básicas en la asistencia jurídica activa y pasiva. Primero, revisa tu fuente, es convencional. Es con qué estado lo vas a hacer, es activa, pasiva, qué vas a solicitar, cómo lo vas a solicitar. Cuida el debido proceso, porque de nada sirve que entres y realices la asistencia jurídica con violación al debido proceso, porque también hay reglas distintas. Es muy posible que en algunos estados te digan, es imputado, pero aquí, como está fugado, como está sustraído, no necesitamos que le pongas abogado. Por ejemplo, ¿no? Llevar un argumento al absurdo. Entonces, hay que cuidar nuestro debido proceso más el debido proceso, porque recordemos, estamos obteniendo un dato medio de prueba en México, pero que va a ser útil en el extranjero. O al revés, estamos obteniendo un dato de media en el extranjero, pero que va a ser útil en México. Ahora, no hay tratado. Perfecto. Eso no es óbice, no es obstáculo. ¿Qué tiene que hacer la Dirección de Asistencia Jurídica de la Fiscalía? Oye, me están pidiendo que pida una entrevista en Camerún, pero con Camerún no tenemos tratado de asistencia jurídica. Camerún tal vez firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, pero el delito no es ese, es un tema de fraude, es un tema diverso, no podemos arroparnos en esa convención multilateral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que se llama la diplomacia penal procesal. Hay que investigar,
cuáles son las reglas de la asistencia jurídica local para poder cumplir con esos requisitos. Y entonces es posible que México le diga, oye, Camerún, no, Yaoundé, no tenemos asistencia jurídica como tratado, pero ¿qué crees? Yo necesito una prueba que tú tienes en tu país. Y yo me obligo en reciprocidad internacional a que en casos análogos voy a responder a todas tus solicitudes. Y como consecuencia de ello, se da la asistencia. Muy bien, y entonces, ya teniendo el marco normativo, tenemos la explicación de los dos tipos precisamente de asistencia, que es activa y pasiva. Y hay que entrar a distinguir, pero en ocasiones prácticamente termina siendo un tema prácticamente recíproco entre dos países. Entonces, para ser muy precisos y con ejemplos que nos permitan analizar en lo práctico, viene una persona de una agencia norteamericana o de otro país que tenemos ese tratado, viene y denuncia y acompaña su denuncia de una serie de documentos extranjeros producidos en actos o derivados de actos de investigación en ese país donde precisamente ha participado ese agente o cualquier otro agente de esa misma agencia. Trae esa información, 10 páginas, 15, en fin, acompañando su denuncia. Y con esa sola información, la denuncia, pues obviamente se empieza a integrar una carpeta de investigación en territorio nacional mexicano. E incluso ese mismo agente viene con otra información de 5, 10, 15, en fin, el número de páginas en una ampliación 15 días después. México, ¿cómo reacciona? Sigue integrando su carpeta de investigación y dice, caray, vamos a producir técnicas y actos de investigación. Y se van ante un juez de distrito precisamente y solicitan entonces intervenciones telefónicas, de líneas telefónicas que se han mencionado en la información que trae ese agente de una agencia internacional. Pero ojo, todavía no se está pidiendo la asistencia judicial, ni de ese país, tampoco le están pidiendo precisamente asistencia judicial a México. Es decir, no podemos para ese momento identificar ni una asistencia pasiva ni una asistencia activa. Y entonces viene y sigue. Y por allá se acordaron 6 meses después, vamos a pedir asistencia judicial. Todavía no. Pero entonces piden ante la embajada al delegado de esa agencia, porque las embajadas tienen a delegados de esas agencias. Entonces como que van por partes, pero todavía no estamos solicitando la asistencia y el otro país tampoco se la está diciendo, no se la está solicitando a México. Sigue la integración de la carpeta y ya va además en varios tomos. Este es uno de los varios ejemplos que uno escucha y que de pronto nos podríamos llegar a tropezar en el ejercicio del litigio. Muy bien, y responde el delegado de la embajada prácticamente amplificando lo que ya estaba dentro de la carpeta. Y casi un año después se acuerdan que hay un trámite, procedimiento que se llama asistencia, y ahí sí lo vamos a solicitar ante el área correspondiente en la Fiscalía General de la República. Muy bien, ¿cómo calificamos la información que llegó antes de lograr la asistencia judicial? A ver. ¿Cómo calificamos la información que llega con posterioridad? ¿Y cómo calificamos la información que llega, que deriva de lo que se le alcanzó a solicitar a la Embajada Americana? Pareciera que en una línea del tiempo son como 3 momentos. Ahí viene esa pregunta. Muy interesante y muy actual. A ver, lo primero que tendríamos que identificar es que cuando un representante de una embajada acreditada en México se presenta a un ministerio público, lo hace como cualquier civil. Lo hace como cualquier civil y puede en algún momento determinado decir yo soy agregado y vengo a denunciar. Pero en esa circunstancia tendría que ser, a menos de que le hayan robado el vehículo diplomático o que haya sido una circunstancia personal que se hayan metido a su domicilio, pues entonces ya estaríamos hablando de algún otro tipo de delito ya fuera de oficio de querella. Pero pensemos en el ejemplo que tú nos propones. El representante de la embajada presenta una denuncia, la amplía, y el Ministerio Público con eso la toma como una noticia criminis, abre la carpeta
tiene una denuncia de una persona. Lo primero que tendríamos que decir es que la circunstancia de que venga de un representante de una agencia extranjera no cubre la licitud ni es el requisito formal que permita convalidar la licitud de esos datos de prueba, ¿no? O sea, se le puede recibir la denuncia, pero el contenido documental que acompaña a ello, ¿qué implicación tiene? A ver, la gran pregunta es, si viene del extranjero, lo primero que tendría que preguntarse el Ministerio Público es qué naturaleza de medio o de dato de prueba es. ¿Es una entrevista? ¿Es una prueba, es un dato o prueba documental? ¿Qué naturaleza tiene? Y a partir de ahí verificar que cumple con los requisitos de solicitud. A ver, si está diciendo, te vengo a denunciar que una persona cometió, artículo 4 del Código Penal Federal, cometió un delito en el extranjero, pero si está aquí en México y tú tienes la obligación de juzgarlo, conforme a este 4 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entonces lo primero que habría que identificar es, ¿la entrevista cubre con los requisitos? ¿Tuvo abogado? ¿Se le reconocieron los derechos? ¿Es víctima? ¿Tuvo asesor? ¿Qué contenido de hechos tiene? ¿Se encuentra firmada? Es decir, ¿por qué? Porque esos datos que vienen del extranjero, por muy presentados por un representante del extranjero, no significan más verdad que cuando tú y yo vamos a presentar una denuncia. Y como consecuencia de ello, lo que se anexa con datos de prueba tienen que respetar esa licitud. Están sellados, están apostillados si es que vienen del extranjero, tienen una traducción por traductor reconocido. Los hechos, ¿qué se extrae de esos hechos para hacer el indicio? Ahora, el gran tema es ese, lo que tú comentabas. Ante la imperfección de la denuncia, ante la imperfección o la ilicitud del dato de prueba, entonces lo que hace el Ministerio Público es buscar la asistencia jurídica mutua para convalidar o para perfeccionar. Oye, es cierto que tú me trajiste esta prueba, este dato. Pero de manera tardía, es decir, prácticamente los cimientos del proceso, de esa integración, de esa carpeta, devienen de la primera información que llegó prácticamente de esa manera como tan básica, sin requisitos, vaya. Correcto. Y te diría, y a lo mejor tan tardía que está prescrito. Porque imagínate que viene una persona y presenta, ¿no?, una denuncia y te dice quién es el delito y delincuente, que son los términos que se utilizan en el 110 del Código Penal Federal para prescripción, y la asistencia jurídica, pues simple y sencillamente no se integra, no se pide, y como consecuencia de ella opera la prescripción. Y entonces, ¿qué está pasando? Que por el desconocimiento de esta herramienta de la cooperación internacional o por el desconocimiento para perfeccionar ese dato o medio de prueba, lo que está sucediendo es que está operando la prescripción. Ese es un punto fundamental. Entonces, vemos figuras de fondo y vemos figuras procesales que imaginemos que cualquiera de los que nos están amablemente viendo del foro dice, pues a mí me contrataron para la defensa, comparezco a la carpeta y me doy cuenta de que todo lo que hay no está convalidado, no tiene sellos, no tiene nada, pues yo diría, pues guarda silencio, no les perfecciones, porque si tú llegas con tu escrito diciendo esto es prueba ilícita, esto es aquello, pues lógicamente les abren los ojos, perdón que lo diga así, pero al día siguiente va a estar la asistencia jurídica diciendo, mándame esa información con los requisitos de ley. Entonces, ¿cuál es el valor probatorio? Me parece que el valor probatorio como dato, como indicio, va a merecer el análisis y el raciocinio de lo que se extrae del contenido, ya lo sabemos, pero en cuanto a las formalidades, va a tener un escrutinio muy alto. Si de por sí el dato, el medio en México, obtenido en México, tiene un escrutinio muy alto de licitud, imagínate de lo que viene del extranjero. Entonces, ¿tú consideras que definitivamente se pide después esa asistencia y esto no alcanzaría a convalidar las primeras actuaciones? Un abogado, un defensor en una audiencia intermedia debería alegarlo, pero imaginemos el escenario de pronto más fuerte. Vamos a la audiencia de juicio,
el abogado por alguna razón no lo ventiló en la intermedia, dijo yo no me voy a aventar esta pelea acá porque no voy a lograr la exclusión, o de pronto anticipa y dice, de pronto el Ministerio Público va a excepcionar esto, de pronto como una fuente independiente, y va a tratar de excepcionarlo de esa manera. Entonces dice el abogado de la defensa, yo no me voy a dar esta pelea acá porque voy a quemar este cartucho y prefiero llegar al juicio, a cuenta y riesgo de que una vez esa información ahí se incorpore, se desahogue, pues aquí lo grave es que pues finalmente se va a contaminar al tribunal de enjuiciamiento, que lo ideal sería tratar de dar la pelea en la etapa intermedia por esa clara ilicitud, ¿no? Muy bien, pero en la etapa de juicio, ¿qué le queda a un defensor sabiendo que tiene esta información y que el Ministerio Público trató de reforzarla de dos maneras? Una, pidiéndole a la embajada, al delegado de esa agencia, y 4, 5 o 6 meses después se acordó que existía la figura de la asistencia jurídica, judicial. ¿Qué puede hacer el defensor en la etapa de juicio con este panorama? A ver, sí, tú lo has explicado excelsamente en las 3 etapas del procedimiento. En inicial, lo ideal sería, si tú eres defensor y ves que los datos de prueba tienen deficiencias formales, si tú haces el debate de exclusión, a lo mejor vas a ganar el debate de la exclusión del dato por prueba ilícita, pero como no vas a lograr el sobreseimiento, te la van a recomponer, diríamos. Te van a volver a judicializar en 3 o 4 meses, pero ya con la asistencia jurídica. Entonces algunos decimos, bueno, lo dejamos pasar. No lo convalidamos porque la violación a los derechos humanos no se convalida. Vamos a intermedia, y en intermedia dices, oye, los mismos vicios se mantienen. Déjalo pasar. Ahora, en el ejemplo más grave que tú me dices, imaginemos que nos contratan para juicio y no llevamos nada antes. Y decimos, oye, caray, no hubo ningún debate. ¿Qué nos queda? A ver, el Código Nacional nos dice que en juicio no se excluye la prueba, se valora. Y que hay obligación del Tribunal de Enjuiciamiento de valorarla. Si es así, lo que hay que hacer en el debate es evidenciar la ilicitud de ese documento o de esa entrevista, o de ese, perdón, no de la entrevista, porque la entrevista no es prueba en juicio, del testimonio que está basado en una entrevista que es ilícita. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio de ilicitud, el castigo procesal para esa prueba que irremediablemente se tiene que desahogar porque viene en el auto de apertura, es restarle valor probatorio. Ejemplo, quieren incorporar una prueba documental, suben al testigo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales y dice el testigo, sí, lo acredito, sí, lo identifico, sí, lo incorporo, ¿no? Perfecto, y incorpora el documento. Y en el momento del contra, alguien que está en la defensa se da cuenta que ese documento no está apostillado, no está legalizado. Y si no lo está, entonces, ¿cuál sería el contrabásico? El contrabásico para evidencia, porque el juez no tiene el documento, al juez se lo han referido. Entonces, el contrabásico para evidenciar esta ausencia de ese requisito formal, como es la apostilla o la legalización, tendría que decirle, usted acaba de incorporarle un documento al Ministerio Público. Pues sí. Bien, ese documento dice que usted lo obtuvo, ¿verdad que así le dijo? Pues sí. Ese documento consta de 8 páginas, ¿verdad que sí? Pues sí. Pero ese documento no se encuentra apostillado, ¿verdad que no? No, pues no. ¿Verdad que no está apostillado? Pero tampoco está legalizado por la firma de alguna autoridad mexicana del extranjero, ¿verdad que no? No. Y ese documento es un registro vehicular del estado de Texas, ¿verdad que sí? Sí. No más preguntas. Con eso lo que haces es, le dices al juez, oye, mis colegas en intermedia, en inicial, dejaron pasar un documento que no reconocía o que no tenía ese requisito de validez. Sin embargo, ahora que te lo traen, yo te he evidenciado que esa prueba, aunque tienes la obligación de obtenerla y de incorporarla, si es que se superó ese ejercicio mínimo
de las técnicas de litigación, entonces el juez lo que va a tener que decir después de que tú hagas tu alegato de clausura es decir, oiga, vienen a acusar a mi cliente en alegatos de clausura de un robo de vehículo en el extranjero. El robo se dijo que era tal vehículo. Sin embargo, la factura del vehículo que se incorporó no estaba apostillada, no estaba legalizada. Y aquí hay un castigo procesal. Ese documento, a la luz del derecho mexicano, es ilícito. No puede tener valor probatorio. Entonces, no está todo perdido, sino que conforme a las etapas hay que hacer de utilizar las herramientas que te da cada etapa para poder evidenciar que efectivamente ese documento que vino del extranjero no puede ser valorado, aunque haya sido incorporado, no puede ser valorado por sus deficiencias formales. Muy bien, Rodolfo. Es un tema súper amplio, súper denso y con una metodología como te caracteriza para dar estas explicaciones, además en los temas en que tú tienes un gran expertise. Pero me gustaría que nos dijeras si esto es muy recurrido, si no es recurrido, si los abogados lo dejan pasar, no le dan importancia, y cómo ha reaccionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando hablamos de validación de este tipo de pruebas. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice el máximo tribunal en este sentido? ¿Hay jurisprudencias? ¿Qué criterios hay para los defensores decir, bueno, de aquí voy a sacar algo provechoso para argumentar, para atacar, para evitar que esto produzca un sentido al momento de dictar la sentencia? Como herramienta desde de la década de los 80, porque los 22 tratados de asistencia jurídica principalmente se fueron firmando en esa década, fue una herramienta poco utilizada. Pero ya en esta década, en este siglo, en este nuevo sistema que ya ni siquiera es nuevo, la herramienta, debo de reconocer, sigue siendo poco utilizada. Sigue siendo poco utilizada porque existe una gran desconfianza a los tiempos, a los momentos, a la periodicidad de la obtención del dato del medio de prueba. Un dato, tal vez un estado financiero que se encuentra en Suiza, para judicializar una carpeta de investigación pueda tardarte 4 años. Porque, a ver, el trabajo de los defensores suizos para evitar que ese estado financiero, ese estado de cuenta llegue a México, también vale, ¿no? También vale. Entonces, se puede obstaculizar. ¿Qué estamos viendo hoy en día que me parece, y lo digo con el mayor de los respetos, un error? Que teniendo la herramienta de la asistencia jurídica mutua, la autoridad mexicana está hoy, fíjate, teniendo las herramientas del Código Nacional de Procedimientos Penales, teniendo los tratados, el Ministerio Público está utilizando al servicio consular. ¿Qué está pasando? Que los ministerios públicos le están diciendo al cónsul mexicano en El Paso, al cónsul mexicano en Los Ángeles, hazme esta entrevista. Y entonces la pregunta, que es el ejemplo más claro, la pregunta es si el cónsul tiene facultades para recibir ese tipo de entrevistas a solicitud ministerial. Entonces, cuando haces un poco de análisis jurídico procesal, te das cuenta que la ley del Servicio Exterior mexicano no le permite al cónsul hacer esas entrevistas, porque dice el 44 de esa ley, en particular en su fracción quinta, que solo puede hacer las diligencias de autoridades judiciales. Y en el caso concreto es el Ministerio Público que lo está pidiendo. Y después nos suman otros argumentos y reglamentos, pero en la lógica sería, imaginemos que nos están aportando una entrevista, dicen, es que el cónsul es territorio mexicano. Mentira, el consulado no es territorio mexicano, el consulado es protección, el que es territorio mexicano es la embajada. Pero aunque fuera ese el caso, lo cierto es que la herramienta procesal de fuente internacional, convencional reconocida en el Código Nacional es el tratado, los tratados en asistencia jurídica. Y ante su ausencia,
la asistencia jurídica atendiendo el principio de reciprocidad. Entonces, es posible. En algún momento de la práctica profesional vi que invocaban precisamente del 80 del Código Nacional, y entonces me pregunté, ¿a poco que un ministerio público le pida a un cónsul hacer una entrevista es un exhorto? Dije, me parece que es un debate muy menor en una sala de oralidad. No siquiera me podría yo imaginar diciéndole a un juez de distrito, señor, lo que se pidió fue un oficio para que un MP le pida a un cónsul que le hiciera una entrevista, y lo funda en el 80 del Código Nacional. Eso no es un exhorto, el exhorto es una vía distinta judicial. Entonces, a ver, creo que hay una gran beta de estudio en esta figura para hacer defensa. ¿Qué está pasando? La globalización, así iniciamos esta charla, la globalización cada vez, un estado financiero, una factura, entrevistas, cateos, objetos materiales, prueba, evidencia material. Todo esto cada vez más se requiere. ¿Dónde los vamos a ver? Sí, en mucho litigio de alto impacto. En mucho litigio de alto impacto de estas porciones normativas, de clasificaciones jurídicas, donde efectivamente exista una suerte de ejercicio transnacional. Muchísimas gracias, Rodolfo. Pues ha sido todo un gusto. Eres un experto en este tema y la verdad es que creo que todavía no alcanzamos a dimensionar que puede ser una muy buena herramienta de litigio, lo has dicho, litigio de alto impacto. Y me parece que hay una gran área de oportunidad para las y los litigantes, porque es una figura que definitivamente implica muchísimo análisis, y el poder ubicar cómo cuestionar esta figura por parte de la Fiscalía en cada una de las 3 etapas responde también a un ejercicio estratégico. Rodolfo, un abrazo inmenso, muchas gracias por apoyar esta emisión. Laura, ha sido mi privilegio reencontrarte y también participar, desde luego, con estas opiniones. Estoy a tus órdenes y te mando un saludo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Mil gracias por acompañarnos, por su voto de confianza y por supuesto a Estrategia Intelectual Global por siempre apoyarnos. Estamos próximos a cumplir 3 años al aire con este espacio. Hablemos de derecho, seguridad y justicia. Muchísimas gracias. Gracias por sintonizar el programa Hablemos de Derecho, Justicia y Seguridad. Sigue escuchando la programación de Estrategia Intelectual Radio.